¿Qué tal familia? Soy Katy de Pura Vida Tour y hoy os traigo un vídeo que os quiero poner a 3 ejemplos de, digámoslo, anuncios engañosos que podemos encontrar en el Idealista. Son 3 anuncios que me han enviado diferentes clientes y vamos a verlos de lo más sencillo, el más fácil de verlo, hasta el más complicado que nos costó un poco más encontrar el truco que tenía. Entonces, os enseño el primer anuncio que me mandaron unos clientes de Mallorca. Es esta casa de aquí, es un chalet bonito realmente en el barrio Braña, en Carreño, que es una zona muy bonita, cerca de la playa. Y bueno, miramos el anuncio, vimos que tenía muchísimo terreno, que es lo que a ellos les interesaba. Y bueno, cuando empezamos a ver las fotos, tenía bastante buena pinta todo. Por dentro estaba la casa, bueno, pues de aquella manera. Si os fijáis, se ve alguna grieta por alguna zona, un poco de humedad en las paredes. Bueno, la cocina pues de aquella manera, más grietas, más humedades. El baño, bueno, pues está que necesita una buena reforma, pero bueno, realmente la casa les gustó bastante. Llamaron a la inmobiliaria, preguntaron por la casa, que les explicaron un poco, y ahí se espera que les dijeron, bueno, necesita alguna pequeña reforma y tal, pero bueno, que todo fantástico. Pero luego me mandaron por suerte a mí el anuncio antes de venirse de Mallorca para aquí para ver la casa, y yo cuando estaba mirando las fotos, que es lo que os digo, que siempre hay que mirar las fotos en detalle, me llamó la atención una imagen que es esta de aquí, me la acabo de saltar. Fijaos aquí en el fondo, yo primero pensaba, ¿esto es el mar? Digo, mira, esa es la costa, ese es el mar. Y luego digo, uy, no, qué raro. Y busqué más fotos, aquí se vuelve a ver, digo, pero ¿esto qué es? Entonces lo que hice fue irme al mapas, que en este caso la casa realmente sale en el sitio donde está, es decir, el corazoncito de favoritos es correcto. Entonces lo que hago siempre aquí es poner a satélite. Y bueno, aquí ya directamente lo veis a la primera. Si os fijáis, aquí está la casa, y esto que tenemos aquí es una cantera. Es una cantera que está a pocos metros de la casa, que es que la veis desde casa. Una cantera significa ruido y polvo las 24 horas del día, porque una cantera no para quieta ni el fin de semana. Entonces, lógicamente, para estos clientes directamente pues han dicho que nada, que esta casa no les interesa. La pena aquí, pues que los de la inmobiliaria no le avisaron de este pequeño detalle, que tienes una cantera justo enfrente. Este es ejemplo número 1. Que a lo mejor hay gente que no les importa y oye, la casa y eso, el terreno parece estar bastante bien por lo demás. Otro ejemplo que os quiero enseñar hoy, otros clientes que están buscando un terreno pero edificable, donde puedan poner luego ellos su casa, o están buscando un terreno pequeño, algo más o menos cerca a la playa, donde ellos pueden construir luego pues su pequeña casita para jubilarse, ¿no? Entonces me mandaron este terreno de aquí, terreno en venta en La Brea, cerca de Castropol. Eso está muy cerca de la playa, es una zona muy bonita, bastante, bueno, turística. Y bueno, no salen muchas fotos, sale esta imagen de aquí y luego la del catastro. Entonces, lo primero que vi yo en esta imagen, que ellos en el anuncio ponen que es un terreno urbano. Eso significa que en principio aquí no vas a tener problemas para construir una casa. Primera cosa que veo, que el terreno que venden es un bosque, realmente hay árboles aquí. Entonces, cuidado con estas cosas, porque por mucho que sea un terreno urbano donde tú puedas tener a lo mejor los permisos para edificar,
primero tienes que pedir permiso para quitar absolutamente todos estos árboles del terreno, y a veces no es tan fácil y a veces no te dan estos permisos, dependiendo de la vegetación que hay en este terreno y tal. Con lo cual, punto número 1, cuidado con esto. Y luego, en la imagen del catastro, porque yo ya me lo conozco y visto esta imagen aquí, esta línea con estas líneas transversas o horizontales, que yo ya sé lo que es, digo, vale, vamos a mirarlo bien en el mapa. Entonces, en este, si nos vamos al mapa, que esto es otra cosa que tienen muchos de los anuncios, aquí te sale el punto de favorito donde se supone donde está la casa, en un punto donde no está la casa. Tú miras esto y aquí no está el terreno, sino es una casa que hay por aquí. Entonces luego, pues buscando aquí un poco por la zona con el Maps, al final he sido capaz de encontrar el terreno que está un poco más abajo. Aquí mirad, esta es el cruce que se ve en la imagen y este es el terreno de aquí, que primero lo que digo, esto es un bosque que habrá que mirar los permisos que hay que conseguir para sacar todos estos árboles de aquí, y luego si os fijáis aquí en la parte de atrás pues se ve esta línea rara. ¿Qué es esta línea rara? Pues la seguimos, ¡pum! Es una vía del tren. Es una vía del tren y de un tren importante, es decir, vas a comprar el terreno de tus sueños para hacerte la casa de tus sueños para jubilarte y tienes justo detrás de tu terreno las vías de tren. Pues tampoco te agradecía. Entonces, lógicamente, ellos descartaron este terreno. Ya os haré un vídeo hablando solo de terrenos, de otros ejemplos que hemos visto para explicaros un poco con qué tenéis que mirar y qué tenéis que tener en cuenta, porque el tema de los terrenos, cuando ponen edificable, bueno, es un tema aparte y no es tan sencillo como parece. Nada, y la última casa que os quiero enseñar es de unos clientes de Murcia que llevan ya bastante tiempo buscando casa a los pobres y les está costando. Y bueno, vieron esta casa, que es una casa bastante bonita, aquí de hecho bastante cerca de la nuestra. Parecía bonita, 120 metros cuadrados. Ellos están buscando también mucho terreno, entonces claro, pone aquí en el anuncio que tiene 11.600 metros cuadrados, les gustó bastante. Y luego lo que también vendían mucho, sobre todo cuando hablaron con él de la inmobiliaria y tal, que esta casa tenía una gran zona de establos y de almacenes y otras construcciones que estaban en conjunto con la casa. Era la casa en sí, que la casa tampoco era una casa enorme, pero que tenía muchas zonas de, como podéis ver aquí, de establos, donde antes tenía el señor las vacas, tenía otra zona de establos también, luego tenía otra zona que era tipo almacén, otra construcción más donde tenía la calefacción y el depósito de gasoil, y bueno, vendían pues todo el conjunto con las fincas. Entonces esta casa al principio parecía muy interesante, de hecho yo fui a verla para ellos. Era una casa que a nivel de la construcción y todo estaba bastante bien, necesitaba un poco de cariño, es decir, la cocina no era antigua, pero la casa en sí estaba bien, es decir, no presentaba problemas estructurales, alguna pequeña grieta por aquí y por allá, pero la casa estaba bien. ¿Cuál fue el problema? Pues ellos, bueno, insistiendo, les mandaron las notas simples de esta casa. Entonces, esta es una de las notas simples que ponía la finca tal, 21 áreas, 90 centiáreas, cuidado, porque muchas veces esto, como es tan antiguo, nos vienen áreas y esto la gente también le lía mucho. Luego ponía que aquí, por suerte ya lo especifica, que estos 21 áreas y tal son 2.190 metros cuadrados. Dentro de dicha finca y lindando con la misma, por todos los vientos, se encuentra enclavada una casa de planta baja. Bueno, planta baja, ya habéis visto en las fotos, tampoco era, pero bueno, no es directamente una casa planta baja, pero bueno, eso no nos lo avisaron diciendo, bueno, que solo estaba registrado una de las plantas, ni el sótano, ni lo que era la buhardilla, que bueno, tampoco se puede aceptar, digamos. Luego, cuidado, porque ya en la nota simple sale finca no coordinada con el catastro. Vale,
Esto era una de las fincas, en total son 3, 2.160 metros cuadrados. Esta es la otra finca de 27 áreas. 27 áreas son 2.700 metros cuadrados. Vale, otra vez pone finca no coordinada con catastro, ya mala señal. Y luego la última finca eran 9 áreas, 60 centiáreas, es decir, 960 metros cuadrados. Esto era toda la propiedad. Entonces, si sumamos un poco, que tampoco es tan complicado, sumamos los 2.160 metros cuadrados más los 2.700 metros cuadrados más estos 960 metros cuadrados, nos da un total de unos 5.800 metros cuadrados, que no es ni de lejos los 11.600 metros cuadrados que anuncian en el anuncio. Esto es algo que vimos a este principio. Ellos dijeron de que lo que ponía en la nota simple no es lo correcto, que lo iban a arreglar. Bueno, lo que os digo siempre, lo que va a misa es el registro. El catastro, olvidaos, siempre está bien de mirarlo, nos da una idea, pero el catastro muchas veces no es lo correcto. Lo que manda siempre es el registro de la propiedad. Entonces, cuando vayáis a comprar algo, da igual lo que ponga en el catastro, como si ponga de que tenga 20 hectáreas. Si en el registro no salen los mismos metros cuadrados, lo que cuenta es lo que está apuntado en el registro, ¿vale? Entonces, aquí cambia mucho la cosa, faltan muchos metros cuadrados. Esto era, pues, problema número 1. Luego ya, pues, ya profundizando y mirando con más calma, nos dimos cuenta de una cosa. Y es que en el catastro, si os miráis el catastro, las zonas que son blancas normalmente significa terreno del ayuntamiento, que suelen ser normalmente los caminos y algunas plazas o a veces incluso algunas zonas pues entre diferentes casas. Entonces, mirando aquí en el catastro nos dimos cuenta de que solo aparece la casa en sí, que es esta de aquí, pero todas las construcciones que tenía alrededor en el catastro no aparecían, ni estaban tampoco en terreno de esta gente. Resumen, después de hablar ya con el ayuntamiento, investigar un poco más y tal, lo que salió de aquí es que todas las construcciones anexas que tenía esta casa, las cuadras, el almacén que tenía detrás, todo, no solo eran construcciones ilegales o que no habían registrado, no. El problema era que estaban en terreno del ayuntamiento, no era ni siquiera su propiedad donde estaban esta cuadra y estas edificaciones anexas, estaban en terreno del ayuntamiento. Entonces, claro, aquí olvidaos de comprar una casa así porque solo son problemas. Tú si intentas legalizarlo, lo más lógico es que venga el ayuntamiento y te lo haga tirar todo. Entonces, cuidado, lo que os digo siempre con los anuncios de Idealista, preguntadlo bien, miradlo bien. Ya digo, yo fui personalmente a ver esta casa, en ningún momento ni los propietarios ni de la inmobiliaria me comentó ni siquiera de que, bueno, que a lo mejor esto no está bien legalizado, nada, ni mu, es que no dijeron nada. Lo tuvimos que averiguar nosotros y si no te das cuenta y firmas el contrato así, tú compras la casa y luego realmente aquí tienes un problema bastante grave. Bueno, y con esto el vídeo de hoy simplemente os quería enseñar estos 3 ejemplos de miles que vemos constantemente de este estilo. Quiero también que vayáis aprendiendo un poco, que sabéis mirar con ojos críticos todos estos anuncios cuando veis vuestra casa de ensueño. Siempre miradlo con cuidado, preguntad tranquilamente, averiguad, cogeos un arquitecto, lo que haga falta, porque lo que os digo, por desgracia, aquí muchas veces lo que te pone en el anuncio siempre tiene algún truco o las cosas pues no son como te cuentan. Y por desgracia, siempre lo digo, no todas son así, ¿eh? Conozco varias inmobiliarias bastante legales que hacen bien las cosas, no todo el mundo trabaja mal para nada, ¿eh? Siempre hay excepciones y bueno, no todo el mundo es malo, siempre lo digo, y hay gente que realmente trabaja bien y hace bien las cosas, pero mucho cuidado también porque por desgracia hay muchas inmobiliarias que solo les interesa vender y te intenta vender una cosa así
de construcciones ilegales o aún un paso más allá, como este caso, construcciones que ni siquiera están en tu propio terreno, si están en terreno del ayuntamiento. Bueno, espero que os haya servido este vídeo. Si os ha gustado y si os ha servido, suscribiros al canal y dale like y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.